En este mundo vemos las evidencias palpables de la existencia del maligno. Y el único poder del que podemos disponer para combatirlo se encuentra solo en la palabra de Dios. Esta espada de dos filos nos prepara para pelear la lucha espiritual. Nuestro maestro es el doctor Juan T. Dell, quien nos hablará detalladamente de las tácticas de nuestro enemigo espiritual. En esta lección estudiaremos sobre el tema El principio de esta lucha, parte número 2. En el estudio anterior, principiamos con el punto, el carácter del ataque. Y queremos seguir la misma enseñanza. Debo decir que Satanás, por su astucia, su sabiduría y por su sutileza, forma un plan de ataque. Y el plan es flexible de acuerdo con la reacción de la persona contra quien presenta el ataque. Y el mismo plan sigue hasta el día de hoy, en gran parte. El diablo no cambia su estrategia, sino que, de acuerdo con la reacción, va acomodándose al caso. En el estudio anterior, notamos que en el versículo 1, con sabiduría y cual buen psicólogo, se presenta delante de la mujer Eva, no tal como es, sino detrás de la serpiente. Animalito bonito, aparentemente inocente, bien conocido, y detrás del animal, la serpiente, Satanás comienza a obrar. Satanás no se presenta de cara muchas veces, sino detrás de circunstancias o personas. ¿Cuán sabiamente es su ataque? No se presenta y dice, yo soy Satanás. No, detrás de estas cosas, Satanás está obrando. No solamente el instrumento que escogió, pero noten la psicología de este ser. Segundo, la persona a quien presenta la tentación. Dice el versículo 1, y dijo a la mujer Eva, No quiero yo decir que de los dos Eva fuera más débil, no. Pero sabe con quién trata. Y aparentemente Eva no había recibido el mandato de Dios como en Génesis 2:17, sino Dios habló a Adán. Y Eva quizá de segunda mano supo del mandato. La mujer más dispuesta que Adán. Y él sabe exactamente dónde y a quién presentar la tentación. Hay casos en la Biblia, ustedes recuerdan allá en Génesis 16, cuando Satanás quiso que Abraham tomara un mal paso, hizo uso de la boca de su esposa, Sarai. En Mateo 16, Satanás usó la boca de Pedro. ¿Sí? Una persona que se prestaba para ser el objeto de su ataque. Noten además el tiempo. Cuando ella estaba sola, la hora psicológica, se sentía sola. Adán aparentemente no estaba presente. Y ella sola fue el objeto del ataque. Y a través de la Biblia encontramos que muchos casos en donde Satanás presenta la tentación cuando la persona está solo. El caso de José en el hogar de Potifar. El caso
de David en 2 Samuel, por ejemplo, cuando él estaba paseándose en la terraza del palacio, miró. O cuando una persona se siente a solas, ya sea en la ciudad o en un ambiente donde él se siente solo, Satanás se aprovecha de la ocasión porque se presta para la tentación. Versículo 6. Notamos que no solamente el tiempo cuando estaba sola, pero también el lugar. De acuerdo con el versículo 6, Eva se encontraba precisamente cerca del árbol prohibido, no lejos. No entendemos por qué ella se paseara cerca del árbol, quizá para darse cuenta y todo aquello. Pero Satanás en el lugar psicológico, frente al árbol, presenta su tentación. El lugar. Sí, el lugar es propio para tentación. Además, la pregunta que presenta, note el versículo primero, con que Dios ha dicho que no comáis de todo el árbol del huerto. Una pregunta, ¿con que Dios? ¿Cuántas veces en la Biblia encontramos que Satanás hace uso de preguntas para hacer contacto con la persona? Y hasta la fecha encontramos que en la experiencia diaria, una manera para hacer contacto con la persona y establecer un diálogo es por una pregunta. El ministerio de Cristo Jesús, ¿cuántas veces usó la pregunta para despertar a lo menos interés en entablar el diálogo? Una pregunta. Pero noten que la pregunta tiene dos fases. Con que Dios ha dicho, la pregunta es para provocar duda. Con que Dios ha dicho. Me parece que Satanás se acerca a Eva y le hace la pregunta como que él se encuentra ignorante. Con que él quiere que Eva le aclare el punto. Con que Dios ha dicho. Más pregunto, Eva, porque quiero saber si es cierto o no. Presenta el aspecto de ignorancia, no de su sagacidad, no de su inteligencia, pero su ignorancia. Una pregunta. Y además, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Noten la palabra, todo árbol. Dios no había dicho que solamente de un árbol. Pero la pregunta no solamente despierta duda e ignorancia, pero ahora en cuanto al hecho de que todos los árboles, como que si Dios prohibiera terminantemente todo fruto. La pregunta abarca dos ideas: ignorancia por parte de él para despertar en ella el diálogo, y segundo, Dios ha prohibido todos los árboles, todos los frutos. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, noten, entonces, va de acuerdo con el versículo 3. Cuando Eva se presta, escucha y agrega, entonces Satanás dice, no moriréis. ¿No es cierto? Lo que Dios dijo en el capítulo 2, versículo 17, moriréis, dice Satanás abiertamente, Dios ha mentido. Dios es el mentiroso. Y lo interesante es que era Satanás el que mentía. La mentira. Pero la mentira sigue estos pasos. Desde el principio no dijo Satanás, no moriráis. No van a morir, no. Después de la duda viene la mentira. Mentira abierta, franca, dogmática. Hoy día encontramos la misma idea en la era nueva. La reencarnación, donde el hombre no muere, sino se encarna. Como he dicho,
La técnica del diablo no ha cambiado. Quizá de color, pero no en esencia. La mentira. Ya con la mentira la ha puesto delante de ella, versículo 5. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos. La calumnia. Calumnia. Después la mentira es la calumnia, en cuanto a Dios. Mas Dios sabe que el momento que tú, Eva, comes el fruto, serás, ¿qué? Sabia. La calumnia, indicando que Dios era un tirano, que Dios sabía y quería tener a Adán y Eva bajo su control absoluto, cual soberano, cual tirano. Duda en cuanto al carácter de Dios, como si Dios no fuera, fuera verdad, amor, ternura, misericordia y gracia. ¿No? Calumnia contra Dios. Oh, los chismes cómo afectan y cómo minan y destruyen el objeto del ataque, calumnia. Versículo 5 apela otra vez a los intereses personales. Dice ahí, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. El deseo de conocimiento, el deseo de saber más allá de los límites del presente, de intereses personales. Seréis como Dios o como dioses. Ahora encontramos en la época actual que la autodeificación, que el hombre quiere ser Dios. Y según la filosofía de la actual, Dios ha muerto, el hombre tiene que ser Dios. Repito, la tentación sigue el mismo programa y los mismos pasos de acuerdo con el ambiente en donde el ataque se presenta. 9 pasos en el programa de la tentación. ¿Fue eficaz la tentación? Sí. Porque notamos que Eva correspondió a la presentación del error. En primer lugar, versículo 3:1 dice, y la mujer respondió. En primer lugar, la mujer escuchó. Se prestó el oído para escuchar las palabras nefandas del diablo. El oído, por donde entra a la mente del hombre. Y su caída sigue por consecuencia. Se prestó a escuchar. En vez de huir del peligro, escucha con cierto agrado la presentación del error. Escucha. Los 5 sentidos sirven para comunicarlos con el mundo exterior. ¿Y cuántas veces el diablo hoy día hace uso del ojo, el oído y los otros 3 sentidos? ¿Escuchó? ¿Por qué no corrió? ¿Cuál José en la casa de Potifar? ¿Por qué no corrió en vez de escuchar? El oído. Versículo 2. Con el oído viene la atención. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comeremos. Es decir, entonces ella establece el diálogo. Con el oído viene el diálogo. Ella comienza a hablar, platicar con el diablo. Qué peligroso es escuchar la voz del diablo. Y con ese fin la Biblia nos dice cómo podemos distinguir entre el bien y el mal. Cómo podemos saber cuando es el diablo que está hablando y Dios está hablando. Escuchar. Segundo, atención, diálogo. Estableció ella un diálogo, le correspondió con la respuesta. No, hermanos, con la presentación de la tentación es muy agaz y sagaz. No solamente no debemos escuchar, pero no debemos corresponder
averiguando el caso. El diablo bien sabe que el momento que establece el puente entre la persona y su persona, con un diálogo, ya ha ganado mucho terreno. Es peligroso entablar conversación con el diablo. Y hermanos, yo temo hoy día que en muchos casos hay hermanos que hacen un poco de juego de Satanás. No. Establecer un diálogo con él es peligroso, porque él hará todo lo posible y usará las mañas más sutiles en su alforja. Versículo 3. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no moriréis. Ahora, la conversación va adelante. Eva corresponde y agrega la palabra de Dios, que no solamente no deben comer, pero ni aun tocar el árbol. Hermanos, el diablo siempre procura destruir la verdad de la Biblia, agregando o quitando enseñanza de la Biblia. En muchos casos agregando. Las sectas hoy día hacen uso algunos de la Biblia, pero agregando versiones de otras personas. Ella agrega a la palabra de Dios. Es decir, juega con el criterio absoluto, la palabra de Dios. No se le agrega ni tampoco se le quita. No se le agrega. Hoy día, hermanos, ¿qué encontramos? La falta de criterio absoluto. La Biblia para gente inconversa no es un libro inspirado por Dios. Y aun para muchos que se llaman de nombre a lo menos creyentes, agregan a la Biblia o malinterpretan la Biblia. No se juega con la Biblia. Queda en pie desde Génesis hasta Revelación, palabra inspirada por el Espíritu Santo, infalible, la revelación divina de Dios, a la cual no se le agrega. Y pobre Eva, agrega y pierde el valor y el criterio de la palabra de Dios. Ahora versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y etcétera. Intereses personales. Vio el árbol. Escuchó al principio. Habló con la boca de algo. Ahora los ojos. Ve que el árbol. Y ve tres valores ahí que ella toma muy a pecho. Primero, que el árbol era bueno para comer. Tiene que ver con el cuerpo. Era bueno para comer. El parecer del fruto era agradable. No solamente por la vista, pero también para comer. Para participar en aquel bocado que sería su ruina. El valor corporal, carnal. Y aún más, agradable a los ojos. Es decir, ahí la expresión es que llama la atención. Es algo brillante, es algo que atrae. Y la tercera cosa, dice ahí, codiciable para alcanzar la sabiduría. Recordamos allá en 1 Juan, su capítulo 2, dice Juan, el escritor, ya en los últimos días de la época apostólica, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne. Ahora esa palabra concupiscencia significa, en su original, un deseo que se vuelve en pasión incontrolable. Un deseo que se torna en pasión, y pasión no se controla. La carne, agradable para comer. La vista, agradable. Aún más, dice aquí, la concupiscencia de los ojos. ¿Qué significa esto? Lo que llama la atención a los ojos, lo que brilla, lo que es atractivo. Porque por los ojos
entra la idea a la mente. No solo por el oído, pero también por los ojos. Y la mente es el lugar en donde Satanás quiere hacer su ataque más eficaz. Por los ojos, lo que el hombre ve. Y hoy día, como vemos por todas partes, cómo Satanás está usando pinturas y cómo está usando música y etcétera para apelar al oído carnal y para apelar a lo brillante, lo sobrenatural, lo que brilla con novedad. Dice Juan, y la soberbia de la vida, orgullo, el orgullo de la vida, no es del Padre, mas es del mundo, porque el mundo está bajo el control de Satanás. Pobre Eva, tomó estos pasos, vio que era bueno para comer, vio que era codiciable a los ojos, y vio que era para su orgullo. Pero no, la cosa no tarda ahí, sigue adelante. Dice versículo 6, que Eva no solamente vio los valores que le parecía a ella, ser como Dios, el orgullo. Dice el versículo 6, y tomó como consecuencia, principia con escuchar, después hablar, después una actitud mental, después valores personales, después como consecuencia natural va cayendo, dice que tomó de su fruto, se prestó con la mano. Y dice Pablo en Romanos 6 que nuestros miembros pueden ser presentados a la injusticia o pueden ser presentados a la justicia. La mano, el cuerpo, tomó el fruto. Cuando Dios había dicho que el tomar y comer sería para ella y para él ruina espiritual, lo tomó una obediencia abierta, a sabiendas. No es que Eva no entendió, Eva entendió el resultado que tendría que venir. Y la cosa aún peor, involucró a su esposo, dio también a su marido, del cual comió así como ella. Hermanos, el pecado no solamente es un hecho personal, pero abarca otros también, la sociedad. En un sentido, el pecado es un hecho personal, pero el momento que la persona peca, quiere que otros también pequen con ella o con él. ¿Se han fijado en los vicios? El hombre que no comparte con las gentes muchas cosas, pero con los vicios sí, invita a tomar, a fumar y etcétera. El pecado tiene su aspecto social y abarca la pareja entera. El resultado tuvo que venir, porque el que peca muere. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El pecado paga al jornal, al hecho. ¿Cuál fue el resultado en el caso de Eva? En primer lugar, notamos el sentido de culpabilidad. Dice el versículo 7, y fueron abiertos los ojos de los dos, y conocieron que estaban desnudos. Mi pregunta es esta: ¿acaso Adán y Eva no se habían dado cuenta anteriormente que estaban desnudos? Yo entiendo de esta manera, hermanos. Creo que tengo razón. Que por el contacto constante de Dios todos los días, porque venía Dios a platicar con Adán, a andar con Adán y Eva, que aquel compañerismo con Dios era tal como el caso de Moisés, que Adán y Eva vivían en el ambiente de gloria, en compañía con Dios. ¡Qué tremendo! Pero cuando pecaron, la gloria se fue. Y en vez de darse cuenta de Dios y su gloria, dieron cuenta de sí mismos. Y sintieron sentido de culpabilidad. Dice el versículo, conocieron que estaban desnudos.
desnudos. El brillo, la gloria que habían ellos presenciado y en el cual habían andado con Dios, la noche vino y opacó la gloria. Culpa, se sintieron culpables. Y con la culpa viene el versículo 10, temor. Antes amistad entrañable con Dios, platicando con Dios y Dios con Adán y Eva. Qué cuadro tan sublime. Pero ahora, en vez de amistad, en vez de cariño, en vez de intimidad, ahora temor. El temor. Ya no buscar a Dios, no. El temor de que Dios lo viera. Temor. Y hermanos, en muchos casos el temor nace cuando hace falta el compañerismo con Dios. Versículo 8, separación. Separación. De ahí se escondieron. Se escondieron de Dios. Y por fin, la sentencia que encontramos en los versículos 13, 16, 17 y 19. Sí, el pecado se castiga. No importa quién peque. Y Adán y Eva recibieron la sentencia. ¿Qué? Muerte espiritual. Separación de Dios. Separación de la dicha de andar con Dios. El privilegio de disfrutar las bendiciones de Dios. Ahora, en un sentido, Adán y Eva andan solos. Enajenados de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, en primer lugar, se enajenaron de Dios, muerte espiritual, teología. También se enajenaron de sí mismos, ahí está la psicología. Se enajenaron de otras personas, ahí está la sociología. Y se enajenaron del ambiente, ecología. Solos, desnudos y solos. Oh, qué triste es el castigo del pecado. Pero el pecado merece castigo por la justicia de Dios. Sobre la raza humana, porque no solamente abarcó a Adán y Eva, pero lo peor fue abarcando todo el mundo. Todo el mundo. Comienza con la pareja, pero el pecado es contagioso. Va abarcando más terreno, más terreno, más terreno. Y lo vemos en los casos de Génesis, con Caín y Abel. Después en Génesis 6, en Génesis 10. Después, los demás capítulos de los demás libros, va abarcando todo el mundo. El pecado. Noten Romanos 5. Escogí el pasaje porque ahí Pablo hace un contraste entre en Cristo y en Adán. ¿Cuál fue el resultado en el mundo por el pecado de ellos dos? Romanos 5, 12, 20 y 21. Vamos con el versículo 12, por ejemplo. De consiguiente, vino la reconciliación por uno. Ahí está Cristo. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre. Entró el pecado en el mundo. Ahora ahí, hermanos, el sustantivo o el verbo es muy interesante. En la Biblia hay varios verbos y varios sustantivos que explican los distintos aspectos del pecado. Aquí es la palabra hamartía, no dar con el blanco. No dar con el blanco. En la raza humana, entonces, el significado de la vida, el objetivo de la vida se perdió. Perdieron la pista, erraron en el blanco. Y no llama la atención que aquí Pablo dice, el pecado, el artículo. Y ahí Pablo quiere dar a entender, según yo entiendo, que no solamente el pecado en hecho, perdieron el blanco, pero ya por hábito, modelo de vida. Desde aquel momento, entonces, ¿qué sucede? El pecado es una fuerza que controla y domina al hombre. No solamente cuando Adán pecó, pero en aquel momento el pecado era su dueño. Oh, perdió el blanco. ¡Qué tragedia en el mundo!
que el hombre no llegue a la meta de Dios, que pierda la pista y no llegue a la medida de que Dios lo ha creado a su semejanza. No dieron con el blanco. Y eso lo vemos hoy día en todo el mundo. Aún más, dice el versículo 14, el pecado de rebelión. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán. Ahora aquí es otro verbo, otro sustantivo. Aquí el sustantivo es traspasar los límites de la ley. Rebelión. Pierden el blanco. Ahora su actitud es rebelión contra Dios. Desafiando a Dios y sus mandamientos, pisoteando y yendo más allá, traspasando los mandamientos de Dios. Un acto de rebelión contra Dios. Y hoy día, ¿qué decir? Sino el espíritu que domina el mundo inconverso es rebelión contra Dios. Dios ha muerto, según dicen. Dios no existe. Y si Dios existe, no importa en mi vida. Rebelión contra Dios. El otro pecado, aquí lo llama Pablo, en versículo 15, dice aquí, mas no como el delito. Porque si por un delito, entonces, sí es la primera condición, es cierto, ya que por el delito de aquel uno murieron muchos. Ahora la palabra delito ahí, delito. Ahí cambia la idea. Es nada menos pecado voluntariamente. Sabiendo que es pecado, siguen pecando. Tercamente hacen de acuerdo con su voluntad, no importa. Delito. Y sigue la cosa hacia abajo. Versículo 19, obediencia, desobediencia. Ahora, hermanos, ese sustantivo es muy interesante. Es decir, no hacer caso del mandato o la voz de Dios. No someterse, ni hacer caso a la voz de Dios. Dar la espalda a Dios. Cerrar los ojos a Dios. Cerrar el oído a Dios. Cerrar el corazón hacia Dios. Desobediencia. ¿Cuál debería ser el resultado de estos pasos hoy día? Versículo 19, el resultado dice aquí, porque como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora ese verbo, hermano, constituir es muy interesante. Designados, designados. Desde aquel momento, cuando Adán y Eva pecaron, afectó a todo el mundo, y el hombre sin Cristo, delante de Dios, es un pecador. Se constituye abiertamente un pecador delante de Dios. Ya no es a las escondidas, a lo claro, pecadores. Pero aún todavía más. El pecado reina y domina el corazón del inconverso. Nota el versículo 21. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, el pecado reina en el corazón. El pecador está bajo el control de Satanás y con ese hecho bajo el control y dominio del pecado. Reina. Y ahí el verbo es muy interesante, reina como rey. Y el pecador tiene que obedecer, porque está bajo el dominio, el control del pecado, porque está bajo el control de Satanás. El pecado reina. ¿Y qué decir hoy día, hermanos? Abiertamente el pecado. Falta de moralidad, falta de criterios divinos o infalibles, absolutos. Las sectas que abiertamente practican la falta de moralidad reina. Versículo 16. Y tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio de la verdad. Ahí el sustantivo tiene que ver la sentencia,
Juicio en el sentido que Dios entonces tiene que aplicar en su sentido verdadero y legal. Culpables, juicio. El versículo 16 y el versículo 18 viene la condenación. Aquí. A la verdad vino por un pecado para condenación más de todo el mundo. Condenación. No solamente la sentencia, ahora aquí, la aplicación. El hombre está bajo sentencia. Qué lindo es pensar Romanos 8:1. Para los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. El pobre pecador está bajo, no solamente el juicio de Dios, pero es bajo la condenación del pecado. Y un día, allá en el infierno, realizará en forma horrible la condenación. Versículos 16 y el 17, muerte. Muerte espiritual. Muerte espiritual. En el mundo, un sistema satánico, el mundo, cosmos bajo el control de Satanás. Voy a leer únicamente 2 pasajes, además de los que están ahí. Noten Efesios capítulo 2, donde en forma muy gráfica Pablo explica el sistema diabólico, el mundo bajo el control. Satanás es el Dios de este siglo, como también el príncipe de este mundo. Versículos 1, 2, 3. Vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra, da energía en los hijos que son desobedientes, en los cuales nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y los pensamientos, es decir, modo de pensar, facultad de pensar, bajo el control de la carne, hijos de ira, también como los demás. En Efesios 4, versículos 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, los inconversos, que andan en la vanidad de su sentido. Vanidad tiene que ver que no tiene realmente esencia. Su mente sin esencia. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y qué trágico es el versículo que sigue, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron de lleno a sabiendas, a la vergüenza, desnudez, para cometer con avidez, con celo, toda suerte de impureza. Qué triste. El pecado de Adán y Eva abarca a todo el mundo. Y ahora Satanás es el Dios de este mundo. Y el pecado es el ambiente de oscuridad en donde andan inconversos. Qué triste, qué trágico. Recomendamos que siga usted estudiando más a fondo estas lecciones. En la guía de estudio hay preguntas para ayudarle en la discusión. Continuaremos desarrollando este tema tan interesante en la próxima lección de Lucha Espiritual.